Buenas tardes, les habla Luis Ricardo Paredes, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno. Quiero darles una cordial bienvenida y ofrecerles esta extraordinaria conferencia en nombre de toda la Junta Directiva. Hoy tenemos un expositor muy importante, de excepción, que es Ricardo Castro. Ricardo pertenecería a la promoción de 1959 de nuestro colegio. Él nos va a hablar sobre reflexiones del barroco en el Camarín de la Virgen en Tepozotlán, México. Ricardo es profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de McGill University en Montreal, que es muy famosa, donde enseña desde 1982. Hizo sus estudios de arquitectura en la Universidad de los Andes, 1972, University of Oregon, 1974, en Arquitectura y en Arte, Historia del Arte en 1976. Obtuvo la equivalencia doctoral de parte de la Université Laval en Quebec, también otra universidad de primera orden, 1978. Ha sido director del Institut de Recherche en Histoire de l'Architecture de Montréal, director asociado del programa de maestría profesional en arquitectura de McGill, McGill es anglosajón. El profesor Castro ha sido honrado desde 2009 como Fellow del IPLA de McGill y desde 2010 como Fellow del Royal Architectural Institute of Canada. Desde 2016 es miembro del Royal Canadian Academy of Arts and Design. Entre sus libros se encuentran Rogelio Salmona y Salmona, Tributo Bogotá, Villegas Editores, 98 y 2008, ediciones en español e inglés como Arthur Erickson, Critical Works, Seattle, Washington, Vancouver. Ha contribuido asimismo a numerosas publicaciones en Canadá y en el exterior. Esta conferencia hace parte de la investigación sobre el barroco iberoamericano, realizada por el profesor Castro y otros académicos canadienses y subvencionada por el Consejo Canadiense de las Humanidades y Ciencias Sociales. Pues muy bienvenido, Ricardo. Encantado de que hayas tomado el tiempo y la molestia de acompañarnos y darnos esta extraordinaria conferencia. De modo que dejo el podio y el auditorio en tus manos. Mil gracias, Luis Ricardo. ¿Me estás oyendo? Sí. Ok. Es un placer estar aquí hoy, aunque esa distancia me hubiese gustado estar acá dando la conferencia, pero parece que ahora estamos sometidos a esta disciplina de la distancia. Pero espero que podamos o que pueda compartir algunas ideas sobre el barroco que creo que nos toca o nos toca a todos, de cierta forma, en Sudamérica como en Norteamérica. Voy a empezar tal vez mostrando unas imágenes. Yo creo que es más interesante que las vean que verme a mí hablando. O sea que en este momento creo que voy a compartir y espero me digan si está funcionando este sistema. Entonces voy a hablar de algunos aspectos del barroco iberoamericano y concentrarme particularmente en una pequeña, pues en el camarín, en una pequeña capilla que está en una de las iglesias muy importantes de México, que es la iglesia en el complejo, el antiguo complejo jesuita de Tepozotlán. Bueno, empecemos entonces con el tema. ¿Por qué esto? Bueno, yo empecé a hacer esta investigación hace muchos años con colegas, no solamente de la Universidad McGill, sino colegas de varias universidades en Canadá, éramos como tal vez 30, y esta labor dio sus frutos, pero como 10 años más tarde. Empezamos en el 2007 y solamente en el 2014, 2015 empezó realmente a materializarse con publicaciones y con ya pues va a ser una serie de libros que van a aparecer con diferentes temas
que tratan con el barroco iberoamericano, ya sea la arquitectura, ya sea la música, ya sea la literatura, etcétera, etcétera. Esto ha sido una maravillosa experiencia que me ha permitido estar en contacto con colegas en diferentes partes de América, particularmente de la América Latina, en México, particularmente en Colombia, y desafortunadamente no pude ir a una conferencia magnífica que hubo en Bolivia, pero ha sido un poco esta la idea. Y este año va a ser muy positivo porque en septiembre se va a publicar el libro sobre el barroco iberoamericano, la parte que corresponde a la arquitectura, al arte y a todas esas cosas, que está editado por uno de mis colegas. Pues para empezar, me gustaría decir pues, que el barroco es algo que nos toca a todos, sí, porque el barroco ha existido y creo que subsiste aún en lugares como Colombia, como Brasil, como, bueno, España, lógicamente, a México, aún en Canadá. O sea que es algo que nos ha tocado, nos toca en cierta forma a todos. Leo esta cita que me parece muy interesante, que es la de el filósofo francés Gilles Deleuze, que escribió en el pliegue uno de sus libros en los cuales habla del barroco y de la arquitectura barroca. Dice que la tarea de la percepción implica pulverizar el mundo, pero también la de espiritualizar su polvo. Me parece muy bella esta cita de Deleuze porque habla un poco de lo que es el barroco. Esta ya es la carátula de lo que es el libro que se va a publicar, o se está imprimiendo en este momento en Toronto por la impresora de la Universidad de Toronto y, como les decía, está dirigido o está editado por una de mis compañeras, Beatriz de Alba Koch, que enseña en la Universidad de Victoria en la Columbia Británica. Bueno, antes de empezar de lleno, quiero leerles una cita que es importante para comprender ciertos aspectos del barroco iberoamericano, del barroco en general y de lo que vamos a hablar hoy. Es una cita que viene pues viene del inglés, pero viene del español, no del español, sino del portugués, traducido al inglés, y yo la estoy traduciendo al español. Desafortunadamente no tengo la edición de José Saramago sobre la cita, pero aquí la puedo traducir. Y nos dice, en términos físicos, habitamos el espacio, pero en términos emocionales, estamos habitados por la memoria. La memoria nos habita. Un recuerdo, una memoria compuesta de espacio y de tiempo, una memoria dentro de la cual vivimos, como una isla dentro de dos océanos. Uno el pasado, el otro el futuro. Podemos navegar el océano del pasado reciente gracias a la memoria personal que tiene recolección de rutas que ha atravesado. Pero para navegar la distante, es decir, la memoria del distante pasado, tenemos que usar recuerdos que el tiempo ha acumulado, memorias del espacio que ha estado continuamente cambiando, tan efímeramente como el tiempo mismo. Y esta es la cita de Saramago, que creo que es muy bella y que se aplica mucho a lo que estamos hablando de la cuestión de recoleccionar memorias. Y eso es lo que pasó en este proyecto en el cual me impliqué. Hice en este proyecto con una investigación arquitectónica que era sobre las fortalezas que los españoles construyeron en la América Latina, y que era una serie de presencias conectadas por memoria, más que todo porque la distancia era muy grande, digamos, entre La Habana y Cartagena, o entre La Habana y San Agustín en Florida, o alguno de estos lugares, y Cádiz en España. O sea que eran distancias enormes, pero había una conexión de memorias y una presencia increíble que se produjo por la creación de estas fortalezas, de estos edificios, de esta arquitectura militar que se diseminó por todo el Caribe, por partes de la América Latina y aún por partes mucho más lejanas, hasta lo que es el Asia
pues los españoles y los portugueses llegaron hasta allá. Esos son ejemplos de algunas de las fortalezas que estuve fotografiando por 7 años. Como Luis Ricardo mencionó, tuvimos una magnífica subvención del gobierno que nos permitió hacer investigación en todas las áreas que mencioné. Aquí, esto es en La Habana y en Puerto Rico. La memoria es como una sombra que aparece de los fuertes. Y otra vez en Bogotá, en Colombia, en Cartagena. Es muy interesante arquitectónicamente ver estas fortalezas y entrar por ellas y deambular y darse cuenta de que están tratando de alcanzar un límite y ese límite se encuentra en el horizonte y más allá. Las garitas, por ejemplo. Para mí, las fortalezas son como una avanzada de la colonia española en los países que se estaban colonizando y desarrollando por esa influencia. Digo el horizonte y fíjese que es interesante cómo la arquitectura sirve para marcar el horizonte, en este caso en uno de los fuertes, esto es en Puerto Rico. Y es la idea de que el horizonte es el lugar donde las cosas comienzan a aparecer, como decía Heidegger. Y en estos lugares de memoria, en estos lugares que existen todavía, este es en Veracruz, vemos estas bóvedas que se repiten y se repiten de una forma increíblemente numerosa. Servían para guardar no otra cosa que el dinero que era en ese tiempo el oro y la plata. Y había bóvedas como esta, que estaban pintadas, donde se marcaba exactamente el nivel hasta donde se podía almacenar, por ejemplo, la plata. El azul indica el nivel hasta cuál se puede estar almacenando la plata que está exportada después a la patria vieja, es decir, a España. Esto no es una bóveda, es una bóveda de uno de los lugares, pero que parece una bóveda como se está construida de la misma forma. Y hay detalles arquitectónicos muy interesantes en toda esta arquitectura que vienen de muchos orígenes, entre otros de la antigua patria, es decir, de España, pero también que están influenciados por otras tradiciones culturales como es el neoclasicismo, etcétera. Como ven en detalles arquitectónicos como existen aquí en esta esquina en Santo Domingo. Me encontré con momentos espectaculares y esto no está, estas figuras son figuras que están tapadas con motivo de la Semana Santa. Y entonces todas estas figuras han sido, ustedes lo han visto también en Colombia, lógicamente, en la Semana Santa se encapuchan, si se quiere, las esculturas o las figuras de santos y de religiosos que aparecen en las iglesias y que se crean unas presencias bastante extraordinarias, casi fantásticas, fantasmagóricas. Bueno, para hablar de todo esto es necesario que les cite algunos amigos especiales, los cuales he estado utilizando pues la mayor parte de mi vida. Son literarios, son personas como Saramago, como García Márquez, pero particularmente hay dos personas que me interesan mucho. Uno es Alejo Carpentier, que vivió la mayor parte del siglo XX. Alejo Carpentier, cubano, que escribió unos libros maravillosos y inventó una serie de conceptos muy importantes. Carpentier era un experto en música y era un experto en arquitectura. Casi era arquitecto, estaba estudiando arquitectura, pero cuando iba a terminar, su papá dejó a su mamá y a la familia y le tocó a Carpentier dedicarse a sostener a la familia y se volvió un escritor muy importante en Cuba y ocupó cargos diplomáticos, pero escribió enormemente y nos dejó un legado muy importante. En un momento fue a Haití en los años 40
y se encontró con esta fortaleza, que es la fortaleza de La Ferrière, que es inexpugnable prácticamente, construida en el siglo XIX por un dictador que se convenció que él era como tan poderoso como Napoleón y decidió construir esto para defenderse. Entonces estaba pensando que para hacer una cosa mucho más fuerte decidió que en la mezcla de los elementos para los ladrillos y para las piedras, entonces en lugar de utilizar agua, se debía utilizar sangre de toros. Y esta fortaleza está construida con sangre de toro. Carpentier, al ver esto y al tener esta experiencia en Haití, decidió escribir o decidió inventar un término muy interesante que lo llamó lo real maravilloso. Y lo real maravilloso consiste en decir que todo lo que se producía en la América Latina, particularmente, era algo que tenía que ver con eso que era lo real maravilloso. Que no había necesidad de buscarlo muy profundamente porque si uno abría los ojos y buscaba alrededor, encontraba las cosas más maravillosas que uno se pudiese imaginar, que habían pasado históricamente, batallas, confrontaciones con los indígenas, toda clase de cosas extraordinarias. Y un paisaje que es el paisaje latinoamericano de una exuberancia extraordinaria que le llevó pues a eso de lo real maravilloso. Bueno, no es extraño. Y aquí vemos una de las plantas que es un árbol que camina. Un árbol que camina, esto es en La Habana. Y el árbol que camina se está apoderando aquí en otra parte, en Cuba, en el fuerte que protege la entrada a la bahía de Cuba. Y aquí ya está este árbol comiéndose el fuerte prácticamente. Es algo muy real, maravilloso de lo que pasa en esta historia. Y en los jardines, estos son jardines, son parques en una parte fuera de La Habana, en el cual estos árboles se convierten en especie de muros creados con la fronda vegetal extraordinaria, como se ve acá. El otro autor que es también muy importante se llama José Lezama Lima. Escribió un libro que se llama La expresión americana, entre sus libros, y también vivió parte del siglo XX. Él decía algo muy importante, que era que solo la dificultad es estimulante. Y decía que si había algo barroco en la América, lo barroco era la naturaleza. Es muy interesante porque las imágenes que les acabo de mostrar, que hablan del barroco, en cierta forma, es un barroco naturalístico, creado por la naturaleza, pero que tiene el carácter precisamente que se le ascribe al barroco. La exuberancia, las formas que son interminables, los pliegues, como dice Deleuze, etcétera, etcétera. Ese barroco que se experimenta en la literatura a través de lo que se habla, pero también en la arquitectura, en la música, en la poesía. Él nos dice, cuando habla de las cautelas de Picasso en 1940, fue entre las cautelas de posiciones históricas, adquiere como es un mal angélico la hipnosis de todas las culturas, saberlas disociar, simultanear, ponerlas al revés, si así lo quiere. Habla aquí de esta idea de enfrentarse a la cultura de una forma mucho más comprensiva, de hacer hipnosis, de hacer algo que es inclusive. Bueno, entonces empiezo ahora como referencia, porque para hablar de Tepoztlán hay que hablar de precedentes. Y uno de ellos, por ejemplo, es este magnífico precedente que es la iglesia de San Ignacio, dedicada a San Ignacio, el creador de la orden jesuita. Esta iglesia fue erigida en el siglo XVII, prácticamente del 26 al 94 del siglo XVII. Hubo varias personas involucradas en su construcción.
Una de ellas es el hermano Horacio Grassi, y el otro fue el arquitecto y pintor Andrea Pozzo, alguien extraordinario que escribió también un manual sobre la pintura, de la arquitectura y del arte. Un manual que se ha publicado hasta los años 70, hace 40 años todavía se puede. Es un manual muy importante para hacer lo que vamos a ver ahora. Y intervino en la construcción de San Ignacio en una forma muy interesante porque fue pintando un domo en el interior, porque vamos a ver eso. Fue muy difícil construir una iglesia con la cúpula completa, o sea que hizo una cúpula virtual, construyendo un lienzo de casi 20 metros por 20 metros, pintándolo y creando una ilusión óptica que lo hacía uno creer, o lo hace uno creer todavía, que está frente a una cúpula, el interior de una cúpula inmensa. Bueno, entonces él va a estar tratando de nociones que son muy importantes, como lo infinito contra lo indefinido. Como van a ver, son las columnas pintadas que se prolongan al medio de la arquitectura y subvierten el marco de lo que es la arquitectura. Hay otro aspecto muy importante que es el deleite admirable, admirabile diletto en Italia, que tiene como intención maravillar al espectador. O sea que el espectador que se pasea por el interior de una arquitectura o de un paisaje barroco va a estar expuesto a muchas de estas ideas. Este es un sitio importante en esta iglesia dedicada a San Ignacio en Roma, que no está muy lejos del Panteón. Ese edificio tan importante romano está como a 3 o 4 cuadras del Panteón. Y aquí, si uno se para en esta área más o menos, mira y encuentra ¿cómo se dice? Un cielo raso o una bóveda o bóvedas pintadas que nos dan la impresión de una gran profundidad y de una gran explosión arquitectónica, si quiere. ¿Qué es aquí la realidad y qué es aquí lo pintado? Esa es una buena pregunta. Aquí estamos mirando directamente en una de las posiciones, nos movemos un poquito más para atrás y empezamos a ver un repertorio de figuras que tienen que ver con la colonización o con la difusión de las ideas cristianas que hicieron los jesuitas en las 4 partes del mundo, si se quiere. Ellos estuvieron en África, en las Américas, en Norteamérica, pues por todas partes. Ahí están representados en las diferentes esquinas de esta iglesia. Entonces hay una especie de distorsión del espacio increíble que nos lleva después a este lugar, que es la cúpula. Y uno dice, pero la cúpula. Y resulta que esta cúpula no existe. Entonces era una cúpula que no era, que le tocó pintar, que se le ocurrió a Andrea Pozzo decir, bueno, pintemos una cúpula y el que entre a esta iglesia se posiciona en un lugar, va a ver y va a pensar que está dentro de un espacio arquitectónico que realmente incluiría la cúpula, pero no era así. Y él se especializó e hizo varias otras en otras iglesias en Europa, pero particularmente en Italia. Esta es la cúpula de San Ignacio o de la iglesia de San Ignacio, porque está el Jesús también, pero la iglesia de San Ignacio en Roma. Y esto viene de Wikipedia. Yo tengo una foto, pero desafortunadamente no la encontré. Y es otra cúpula que existe en otra iglesia en Arezzo, dedicada en la abadía benedictina de Arezzo. Es una foto de Wikipedia, que es la misma. La cúpula aquí no es tan grande como la de Roma. Esta es de una dimensión mucho más modesta. Son cercamente 10 por 10 metros. Y aquí estamos en el centro otra vez de la gran nave, la nave
de la iglesia dedicada al fundador de los jesuitas, él aquí, en la cual lo que les quiero acentuar es la idea de que el espacio se vuelve infinito. La idea de lo infinito es muy importante en el barroco y se va perdiendo, y en la parte donde el infinito se vuelve finito o lo finito se comienza a desaparecer, es donde aparece la presencia del creador, de Dios. Y de ahí para abajo hay una jerarquía de personajes que hacen parte de la historia religiosa cristiana, y que incluyen los misioneros, que incluyen ángeles, que incluyen santos, etcétera, etcétera. Es algo espectacular. Bueno, el barroco pasa de esa forma, digámoslo, en el sentido, digamos, pictórico. También pasa en el sentido arquitectónico, ya trabajado en lugares como esto, que es el Bom Jesús, el Buen Jesús en Braga, en Portugal. Entonces, tenemos una iglesia otra vez barroca y tenemos esta escalera que es una especie de historia, que en la caminata a través de la subida o la bajada de la escalera, encontramos elementos que hacen parte de la historia. Es como una narración que está inscrita en cierta forma a través de las estatuas y de lo que encuentra uno pictóricamente a veces. Bueno, todo esto para traerlos a este punto, y es un punto que es muy importante de pensar el barroco. Y hay un famoso autor, él no es arquitecto, él fue o es escritor y es un literato, es un profesor de literatura, pero se volvió el director de la Escuela de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Pensilvania, John Dixon Hunt, que en los años 70, me acuerdo muy claramente porque vino aquí y dio una conferencia que me transformó completamente, en la cual hablaba de tres naturalezas. Esas tres naturalezas es un concepto que él tomó prestado de Cícero, de Cícero, el gran filósofo romano, del cual habla de las tres naturalezas: la primera, la segunda y la tercera. Bueno, ¿qué es la primera naturaleza? Es aquella que está allá en el infinito, es decir, es naturaleza que no se ha conquistado todavía, que simplemente es bruta, que aparece como una selva, como una montaña. Después está una naturaleza intermedia, que es la segunda naturaleza, que es la naturaleza trabajada. Son los campos donde se cultiva y se consigue los elementos para sostenerse. Y por último está la tercera naturaleza, que es la naturaleza que tiene que ver con el deleite, que es, en este caso, en el jardín, los parterres, es decir, estos elementos que están bajos, decorados ornamentados con una serie de topiarios, es decir, de árboles cortados en cierta forma geométrica y con una rigurosa disposición geométrica. Entonces están divididas en tres naturalezas, la primera, la segunda y la tercera, y esto es lo que constituye un jardín barroco clásico. Si ustedes estudian los jardines barrocos en diferentes partes, ya sea en Italia o en Francia, van a encontrar que esta tiponomía, esta disposición, digamos, se encuentra en ellos muy claramente muchas veces. Pero en Versailles, este es el lugar donde tomé esta foto, desde la habitación de Luis XIV, en el eje principal del palacio, se encuentran las tres naturalezas que se pueden controlar con la visión. Bueno, aquí está otra vez la idea del barroco iberoamericano que les acabo de contar, va a estar publicada, y entonces esto nos va a permitir entrar ya a hablar de los ángeles, de la luz,
de la Memoria y del Vacío en Tepoztlán, en México. Es el camarín de la Virgen contiguo a la capilla de Loreto. Y se construyó cerca de 1733 y es una obra que se atribuyó a un artista arquitecto, Miguel Cabrera, que vivió en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y se encuentra localizado en el antiguo conjunto conventual jesuita en Tepoztlán. Los jesuitas llegaron a América Latina y en la América Latina, pues lógicamente tuvieron una actividad muy grande hasta que fueron expulsados. Pero en México, o en Colombia, en diferentes partes, construyeron conventos que fueron dedicados a propagar la fe, pero también a convertir, pero también a enseñar a futuros jesuitas. Y este era uno de estos conventos, que es un lugar magnífico, porque tiene una gran cantidad de habitaciones, de parques, de capillas espléndidas. Hubo una serie de eventos históricos que pasaron por la expulsión de los jesuitas, la guerra que hubo lógicamente, las guerras que hubo en México, y eventualmente el convento dejó de ser de los jesuitas, volvió a la mano de ellos en el siglo XIX y después se perdió otra vez hasta que se convirtió más recientemente en el conjunto conventual jesuita, que es el Museo del Virreinato de México. Muy importante porque hay obras de arte muy importantes coleccionadas y expuestas en el museo. Y está en Tepoztlán, que es una ciudad que está más o menos a unos 40 kilómetros al norte directamente de Ciudad de México. Es decir, no está muy lejos. Aquí la ven. Y aquí ven, este es el sitio donde si sigo espichando el botón, teóricamente llegaríamos a Tepoztlán, pero no se puede. Y esto es el centro de México. Estos son 40 kilómetros, digamos. Y esta área, por ejemplo, es el área de Teotihuacán, donde están las famosas pirámides. Bueno, y esta es la fachada de la iglesia principal del convento, que expresa un barroco extraordinario. Entonces, estaba hablando al principio de la presencia de los fuertes en las Américas. Esa presencia era una presencia increíble, silenciosa, pero increíble. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer una tesis, es una tesis que es un corolario precisamente de esa idea de la presencia de las grandes fortificaciones. Aquí vamos a hacer lo contrario, es la presencia de lo pequeño, de algo muy pequeño, que es, por ejemplo, la capilla que vamos a estudiar. Esta iglesia pues, fue construida en varias etapas y esto es un barroco churriguresco extraordinario, que se desarrolla también por los arquitectos que la construyen. La capilla que vamos a ver está localizada acá. Entonces lo que estamos viendo es la entrada que se encuentra aquí arriba a la derecha, en la esquina superior derecha, está la fachada de la iglesia. Imagínense la escala de esto. Y se entra aquí y a medida que uno entra, inmediatamente encuentra esta pequeña capilla, que es la capilla dedicada a la Virgen del Loreto. La capilla es esta. Y esta capilla tiene un espacio dentro de un espacio, es decir, ella contiene un espacio que es la capilla misma. Y es ahí, es una copia o es una réplica del espacio que ocupa la casa de la Virgen que se encontraba en Ancona, en Italia, y que teóricamente fue transportada ya por los ángeles. Bueno, hay una historia muy interesante, religiosa, hacia cómo se hizo esa capilla en Ancona y después cómo es transportada teóricamente a un lugar como ese y se construye, o se hace ahí. Tiene las mismas dimensiones de la casa de la Virgen en Palestina. El camerín es este lugar octogonal y es el lugar que se dedica a las funciones, digamos, importantes cuando la imagen o la estatua de la Virgen
va a ser exhibida en procesiones a través de la ciudad o se trae fuera de la capilla, directamente ya a lo que es el área más pública del convento, o se lleva a la ciudad misma. El resto de esto, lógicamente, son las diferentes aposentos y patios. Estos son patios y aposentos del Museo Nacional del Virreinato, que exhibe el arte colonial en el Colegio Jesuita. La iglesia está dedicada al segundo más importante jesuita, que es San Francisco Javier, y hace parte del mismo conjunto. Y esta es una maqueta que existe ya, perdonen la iluminación, era terrible cuando estábamos viendo, aquí está la iglesia importante de San Francisco, este es el camerín. Estos son los patios interiores y los diferentes elementos de todo este convento. Y hay otra pequeña iglesia aquí, y no iglesias, sino capillas. Hay capillas en muchos lugares. Hoy en día, esta es lo que encontramos aquí. Hay muchas pinturas, hay frescos organizados. Esto es un museo. Todavía quedan los trazas de los lugares para que los monjes, en este caso los candidatos a ser jesuitas, se pudiesen entrar a leer y a estudiar mirando la naturaleza y contemplando. Es decir, estas son ventanas en las cuales uno se puede sentar a hacer reflexión y hay lugares como este donde están los códices religiosos, así como los códices musicales, donde se escribía la música, porque pues la canción, la interpretación de canciones o de cantos espirituales era muy importante también, como ustedes saben. Esto está en la biblioteca del convento. Bueno, y como les decía, no muy lejos está Teotihuacán. ¿Por qué les muestro Teotihuacán? Les muestro Teotihuacán porque en Teotihuacán hay una exuberancia en muchas partes de la arquitectura, de elementos estilísticos, escultóricos y arquitectónicos, como es la imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que aparece repetida, o Tlaloc, el dios del maíz que aparecen repetidos a través de esta pequeña pirámide. Aquí hay una de estas visiones. Hay representaciones, lógicamente, del maíz, que es muy importante, y de la serpiente emplumada, como lo ven acá. Y eso lo digo porque yo creo que en la construcción de los conventos, particularmente la arquitectura mesoamericana colonial, de la arquitectura colonial española en las Américas, particularmente en México o en Perú, aún en Colombia, la mano de obra nativa creo que tuvo una gran importancia. Ellos contribuyeron en forma muy importante a crear los diferentes elementos arquitectónicos y a formularlos, a esculpirlos, a pintarlos. Y esto es una tradición tal vez que viene de esto, ¿no? Que es prehispánico. Bueno, aquí está la entrada principal, la fachada principal de la famosa iglesia. Y como está constituida lo que en barroco se llama estípite, son estos pequeños detalles arquitectónicos, de especie de columnas invertidas, y todo esto adornado con una exuberancia increíble, esculpida de imágenes, ya sean las imágenes tradicionales de los santos, de los patrones como San Francisco, como San Ignacio, y de ángeles y de arcángeles y demás ángeles que aparecen a través de aquí y que empiezan a moverse hacia arriba también, como lo vimos en la parte de la iglesia en Roma de San Ignacio. Aquí no es pintura, sino es escultura que empieza a moverse hacia el aire, hacia el infinito, como ven acá. Y en forma barroca, es decir, en forma exagerada, en forma
de una gran serie de pliegues y movimientos de la forma. Aquí la entrada. Esto es la estípite, que decía yo. Uno puede gastar horas leyendo porque aquí en cada elemento que uno ve va a encontrar toda serie de alusiones a fragmentos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí está. El arquitecto de esto fue uno y este fue el arquitecto de esto fue un otro. O sea que hay una serie de manos que están invertidas acá. La construcción duró 20 años y los arquitectos fueron, perdón, los arquitectos fueron Diego de la Sierra, José Durán y Delfonso de Iniesta, Bejarano y Durán, que dio hecho la fachada de la torre. Entramos al barroco de México, que es muy parecido al barroco en Colombia, pero tal vez más exuberante porque había más dinero. Y encontramos esto en México, en Perú, en Colombia, en Bolivia. Pero aquí es de una exageración extraordinaria. Entonces esta es la iglesia principal, que nos agobia con la presencia de estos elementos hechos en oro y plata y espejos. Y se vuelve una especie de lugar ambiental extraordinario para la música. Hay capillas menores como esta, que se encuentra también en el convento. En esta capilla, la misma idea, con un montón de imágenes, una serie de imágenes de santos pintados, una imagen muy importante de la Virgen tal vez, pero toda serie de referencias a la iconografía tradicional cristiana. Y una cosa muy particular que pasa en México, en ciertas zonas, es la aparición de espejos, espejos que aparecen en todas partes. Claro que el espejo se vuelve una parte muy importante en el barroco. Piensen, por ejemplo, en la sala de los espejos en Versailles, que es barroco, que es el reflejo, el desdoblar la imagen se convierte en algo muy importante en esta época. Bueno, estamos aquí, hemos entrado algunas de las capillas por aquí. Vamos a entrar ahora aquí a la capilla de la Virgen, el camerín de la Virgen, que es este. Esta es la entrada al camerín y esta es la capilla, que es la réplica de la iglesia que representa la casa de la Virgen. Y esta es mucho más modesta, lógicamente. Estaba decorada antes, lógicamente se han perdido algunos de los frescos. Ahí está, la Virgen está aquí, está la Virgen que se va a llevar en procesiones y que se va a cambiar de vestido en el camerín que está detrás. Se puede ver a través de esto que hay algo que pasa allá. Y esto es el exterior. Octágonos por todas partes. El octágono es una figura geométrica muy importante en este barroco. Y otros elementos como son estas bóvedas y estas elementos arquitectónicos que hacen referencia a otros periodos y a otros momentos de la historia del barroco en España, porque esto viene de España y es ni siquiera el barroco, tiene un origen tal vez musulmán en la mezquita de Córdoba, en la utilización de ciertos aspectos arquitectónicos que se van a reproducir, se van a reencarnar en una pequeña construcción como es esta. Pero también tenemos toda esta increíble cantidad de personajes, que son los ángeles, los arcángeles y los diferentes miembros cristianos. Y vean, por ejemplo, aquí una representación que aparece en cada punto donde viene la parte de la bóveda. En cada 8 de esos puntos que va a haber que llegan al piso, encontramos una reproducción, una escultura de lo que parece ser un aborígene, un indígena que vivía en esta área. La teoría es que fueron los indígenas que construyeron y se representaban a ellos mismos. Hay muchas teorías del origen de estas
esculturas, pero no ha habido todavía una definición muy definitiva. Y aquí tenemos toda esa increíble utilización de la luz, del reflejo, de la contorsión de las formas y la aparición de todas esas formas que las vemos aquí muy claramente. Los ángeles, los arcángeles, hay toda una, digamos así, jerarquía que nos va llevando poco a poco. Ya en este caso, a través de pintura y una escultura muy pequeña, a través de la bóveda y de lo que es la cúpula. Esta pequeña cúpula nos lleva a este punto oculus. El oculus, que es el ojo de la cúpula, que aparece ahí y que empieza a mostrarnos muy claramente qué es. Pues es no más ni menos que la representación del Creador. Es el Santo Espíritu, rodeado de arcángeles, de ángeles, tal vez de otros miembros más cerca, como son los apóstoles, y todo esto pues baja y se va desdoblando. Entonces aquí hay todo eso, pero en una escala mucho más pequeña. No es esa escala inmensa de los fuertes o de las iglesias que vimos en Europa, pero es una escala modesta, mucho más, sí, no tímida, yo creo que no es tímida, pero modesta y sin embargo bastante representativa y elocuente, como se ve acá. Aquí llegamos al último momento. ¿Qué es lo que han hecho aquí estas personas de la América Latina? Básicamente, lo mismo que vimos que pasaba en las iglesias en Europa. Ayer era la tendencia a ir al infinito a través de la pintura. Aquí es a través de la arquitectura y de la escultura, porque todo esto es esculpido, hasta llegar a la luz que anuncia lógicamente, materialmente, la presencia del Creador. Bueno, ahí está el camerín de la Virgen de Tepozotlán, que continúa, porque si uno continúa moviéndose por esta maravillosa estructura, encuentra detalles como este, que son los pisos, o otras pinturas que son mucho más primitivas, que nos llevan a interpretaciones o a visiones de lo que existía alrededor del convento, como era es un acueducto que construyeron en el siglo XVII y que se está reproducido aquí en una forma bastante ingenua. Todavía existe. O otros elementos que aparecen en la topografía y en el paisaje. Y nos miramos al piso de nuevo. Finalmente salimos a un mundo natural, a un selvático si se quiere, a un sitio que está lleno de árboles bellísimos, como los que mostraba tal vez que andan, que pueden caminar. No son estos los ficus que existen en Cuba, en otras partes. Aquí son de otro tipo, pero ese es el jardín del convento, que es un jardín bellísimo. Y después llegamos a la ciudad de nuevo, donde se encuentran elementos que hacen referencia al barroco y a la religiosidad. Eso les da una idea de cómo modestamente se puede llegar a hacer algo con las mismas intenciones, con las mismas dimensiones, con las mismas efecto que lo grandioso como eran los fuertes. Y me permite saltar muy rápido a Colombia. No puedo dejar de saltar a Colombia, a mi tierra natal, y referirme a alguien a quien le he dedicado una gran parte de mi vida a estudiarlo, que es Rogelio Salmona, y simplemente decir que a través de estos estudios del barroco me llevaron a formalizar una teoría de que Rogelio Salmona tenía un aspecto barroco en su arquitectura que era muy claro y que aparece en lugares como esto. Este es un interior que hoy día se utiliza como lugar para tener a los niños en el complejo de la Nueva Santa Fe. Y viene ese trabajo del ladrillo que nos permite ver a través, crea un muro que es translúcido, transparente, pero es un muro muy interesante en la noción que es muy barroca, yo creo. Y aquí se ve el muro utilizado en una forma extraordinaria.
y la luz que llega del cielo raso, y la textura y la visión que nos lleva hacia lo que está más allá. So, en pocas palabras, creo que uno puede seguir viendo el barroco no solamente en lugares como en el lugar que acabamos de recorrer, que es en Tepoztlán, pero podemos encontrar en cualquier día, en lugares mucho más próximos tal vez. Ustedes al salir en Bogotá se van a encontrar tal vez con la arquitectura de Rogelio Salmona. Les pido que la miren y traten de entenderla desde el punto de vista barroco. Bueno, esto es todo. Mil gracias. Creo que me abusé del tiempo. Y los dejo con esto, que es un dicho de Salmona que dice que hacer la arquitectura es un acto de rememoración, es recrear, es continuar en el tiempo lo que otros han a su vez recreado. Esta idea de recrear es una idea que hemos visto en Tepoztlán, en los fuertes, donde hay una repetición, una recreación, hecho en estos términos. Ricardo, muchas gracias. Ha sido una maravillosa presentación histórica y ciertamente se notan tus quilates de investigador, de interesado durante tantos años con tantos reconocimientos. ¿Verdad? Muchas gracias. A ti y a todos. Pero quisiera hacerte una pequeña reflexión primero y luego una pregunta, Claro, si me lo permites. Bueno, la reflexión es que a pesar de tener los mejores profesores en el gimnasio moderno, y si ellos lo explicaron, yo no lo entendí en su momento, que es el barroco. sí. Entonces, me tomé el atrevimiento de tratar de suplir mi ignorancia buscando en la enciclopedia británica, que es el barroco. Sí. Entonces, encontré dos cosas muy simpáticas. Una que tiene que ver directamente con el tema de tu maravillosa conferencia, y es que las manifestaciones del barroco en los comienzos fueron italianos, según la británica, fueron notablemente en Alemania y en, óyeme esto, América del Sur colonial española. Sí. Alemania y América del Sur colonial española. Los dos sitios donde el barroco tuvo una influencia notable. Y eso empata, por supuesto, con el tema de tu conferencia y con lo que hiciste. Pero entonces y aquí viene la pregunta, tratando de reparar mi ignorancia sobre lo barroco, eh, la británica me explica, obviamente en forma sesgada y breve, qué es lo barroco. Y dice, las cualidades más frecuentemente asociadas con el barroco son la grandeza, la riqueza sensual, el drama, la vitalidad, el movimiento, la tensión, la exuberancia emocional, Ricardo. Eh, si estuvieras de acuerdo con eso, ¿cuál de estas cosas tan extraordinarias te hacen falta del barroco? ¿Cuál de estas cosas le hacen falta, dices tú? Sí, del barroco. Mira, son nada menos que la grandeza, Sí. la riqueza sensual, el drama, la vitalidad, el movimiento, la tensión, la exuberencia emocional. Yo creo que todas hacen parte precisamente de un barroco bien logrado, ¿no? Yo creo que es el barroco mexicano en ejemplos como los que acabamos de ver, o el barroco, lógicamente, alemán también, o el barroco, en cualquier barroco que encuentres, yo creo que puedes encontrar ese tipo de escalas. El barroco francés, yo creo que aún en el barroco colombiano se encuentran estas características. Y pienso en las iglesias que están sobre ya a mí se me olvida todo en esta época, sobre la carrera séptima,
que tienen un montón, una riqueza enorme, bellísima. Claro que según el país, según la localidad, el barroco va a ser más ostentoso o menos ostentoso. Tenemos más dinero, tenemos más joyas, tenemos más elementos para decorarlo, para hacerlo mucho más sensual. O utilizamos lo poco que tenemos para hacer lo más que podamos con lo menos, ¿no? Claro, Y claro. creo que es una idea muy Sí. importante. Pero, ¿qué hay de lo barroco que te enciende la curiosidad, la admiración y el aprecio por su arquitectura? Tú me haces la pregunta de qué es lo que me incita a mí el barroco, ¿no? ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, ¿qué es lo que te enciende ese interés tan extraordinario que te ha acompañado durante tantos años? Yo creo que es muy interesante, es esa comprensión, es ese abarcamiento, pero selectivo, yo creo, porque hay una selección de todas estas cualidades y calidades que existen. um, la cuestión del drama, la cuestión de la emoción, la cuestión de la forma que se pliega y se mueve, la cuestión pues alegórica, si se quiere también, porque hay narración en lo barroco, la riqueza misma de lo que uno encuentra Entonces yo creo que la definición de la británica es perfecta, porque son todas esas condiciones traídas juntas lo más posible y que son las que lo vuelven a uno, lo tocan a uno. Y ya sea, porque yo me he encontrado dentro de un edificio, por ejemplo, el edificio este de la iglesia en Tepozotlán, oyendo un concierto barroco y estar fascinado por la parte auditiva, que es extraordinaria porque la acústica de este templo es maravillosa. Pero entonces uno está gozando esa parte muy particular que es la música barroca en un contexto barroco. Esa música barroca podría tocarse tal vez afuera en el jardín y tal vez seguiría siendo tan expresiva y tan acogedora. Pero yo creo que el drama de la arquitectura, de la escultura, la combinación de todos los elementos artísticos es lo que hace, yo creo, la seducción del barroco. No es una cosa solamente, son muchas cosas que lo están inyectando a uno, que lo están tocando, que lo están moviendo y que lo están fascinando. Muchas gracias, Ricardo. Usaste la palabra clave que para mí me da a entender el contexto total de mi pregunta. Usaste la palabra seducción. Sí, seducción es una Sí, palabra roca, ¿no? sí, me parece extraordinario que así sea y que seas consciente de eso y que nos pongas de presente a todos los demás, que no somos tan barrocos, pudiéndolo ser, ¿no? Pudiéndolo ser. Claro. Sí, de verdad, extraordinaria tu conferencia, extraordinaria tu vivencia, tu currículum y tu paso por este fascinante tema de la historia de la arquitectura y de la cultura universal. Ya, muy honrados, muy honrados. Muchas gracias. Mil gracias, Luis Ricardo. Ha sido fascinante estar con ustedes y poder hablar sobre un tema que me apasiona. O sea que estupendo poder compartir las pasiones. Sí, señor, así es. Hacen falta muchas pasiones Sí, en la vida, ¿no? Hacen exacto. falta muchas, como las tuyas, esta especial. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. Y bienvenido a la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno. Te Gracias. consideramos parte de nuestro colegio, de nuestra asociación, y esperamos que en el futuro vuelvas a acompañarnos. Gracias y mil saludos a la asociación y a sus miembros por el apoyo y el soporte en todas estas aventuras también. Muy bien. Gracias. A ti.